Hola, nosotros somos el equipo H y en este video se hablará del factor psicológico emocional y cómo afecta durante el desarrollo de la adolescencia. Primeramente definiremos qué es el factor psicológico emocional. Los factores psicológicos describen las características psicológicas de cada individuo. Entre estas se encuentran los rasgos de personalidad, que son todos aquellos patrones persistentes en la forma de pensar, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo, y se presentan en distintos entornos sociales, por ejemplo, el hogar, la escuela, lugar de trabajo y sociedad. Los estilos de enfrentamiento es la manera en la que reaccionamos y nos adaptamos a ciertas experiencias. Dependiendo del enfrentamiento, las consecuencias podrán ser negativas, como la ansiedad, depresión, fracaso escolar, o positivas, un mayor bienestar, sensación de plenitud o simplemente una buena adaptación. Las autopercepciones, cómo nos vemos a nosotros mismos, comprender nuestras emociones, estados de ánimo y situación sentimental. Las creencias y la presencia de trastornos de salud mental. Dos conceptos que queremos mencionar es que salud mental, según la OMS, es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Por lo que decimos que un trastorno de salud mental es una alteración del tipo emocional, cognitivo y o comportamiento en el que se quedan afectados procesos psicológicos básicos, como son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta de percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje y otras más, lo que dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social en el que vive y crea alguna forma de malestar subjetivo. La adolescencia es una etapa de ciclo vital en el que se reconoce la transformación de niño a adulto. Las emociones y sentimientos pueden afectar positiva o negativamente a este proceso, como se menciona anteriormente. Ahora bien, en el caso del factor psicológico hay varios ejemplos, ya que en la adolescencia hay una gran variedad de sentimientos, muy fuertes o nulos, en el que en algunos casos, si no se les pone la debida atención, con el tiempo empeorarán conduciendo a trastornos. Los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en las personas de edades comprendidas entre 10 y 19 años. La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 o antes, pero en la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan. En el caso de la depresión, nos afecta mucho en la vida cotidiana, comenzando por sentir tristeza, melancolía y sin energías. Todos hemos pasado por esto, pero es aquí cuando ocurre el problema. Si no es manejado como se debe, ya que si hay un entorno no saludable, en el cual empeore el caso, puede llegar a un trastorno depresivo mayor, lo que puede causar depresión persistente o pérdida de interés en las actividades, lo cual afectaría en su vida. En los peores casos se terminará en el suicidio. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. También afectará a otros factores, no será el mismo y por lo tanto se descuidarán muchas otras cosas. No habrá energías para trabajar, no será el mismo con los amigos y en la escuela tendrá un menor desempeño. La ansiedad, al igual que la depresión, es un trastorno. En ella se pueden encontrar diferentes comportamientos. Es posible que se produzcan taquicardias, respiraciones agitadas, sudoración y sensación de cansancio ante ciertas situaciones, lo cual afectaría a la salud. Con esto podemos concluir que realmente la problemática psicológica en el adolescente pueden ser graves, si no son tratadas como deben. Ahora hablaremos de los factores y conductas de riesgo. En la adolescencia se pueden iniciar una amplia gama de contextos de riesgo que afectan a la salud. Los objetivos del desarrollo juvenil positivo en la conducta son aumentar la conciencia de los adolescentes para desarrollar fortaleza, en pro de su propia salud y bienestar, motivándolos y ayudándolos a tomar esta responsabilidad. Algunos factores que pueden contribuir al estrés durante la adolescencia son el deseo de una mayor autonomía, la presión para moldarse a los compañeros, la exploración de la identidad sexual y un mayor acceso al uso de las tecnologías. Algunos indicativos de estos factores de riesgo son consumo de drogas, consumo de alcohol, relaciones sexuales sin protección o relaciones tóxicas, trastornos alimenticios y conductas antisociales. Por último, hablaremos de los factores y conductas de protección. Se deben evaluar los riesgos en la vida de un adolescente y así prevenir las conductas que afectan a su desarrollo.
El proceso de socialización familiar se reconoce como uno de los factores determinantes del mantenimiento de las conductas del adolescente. Se presentan muchos factores de protección en el adolescente. Muchos de ellos se ven relacionados con el apoyo que tienen hacia sus padres y su grupo social. El factor principal es el diálogo entre padres y personas con mayor autoridad, ya que ayudan para prevenir las conductas de riesgo. Las conductas tomadas por los adolescentes pueden ser priorizar el autoestima y autocuidado, fomentar la autonomía, tolerar la frustración, tener un proyecto de vida, búsqueda de valores y control de la ansiedad. Teniendo en cuenta que muchas de estas características de la conducta de riesgo son propias del tipo de pensamiento adolescente, es importante hacer conscientes a los adolescentes de sus procesos de pensamiento, y así como esos procesos pueden conducirlos a una serie de consecuencias negativas a largo plazo.